El clan del Leopardo de las Nieves había esperado milenios. Finalmente nació el heredero perfecto, pero él, de entre todos los leopardos, eligió casarse con el clan rival del Leopardo Negro. El difícil parto de su hijo Tyr le costó la vida. El patriarca estaba devastado, pero se sentía obligado a arreglar el desastre de su hija. La niña, aunque creció sana, no mostraba rastro alguno de las habilidades del clan del Leopardo de las Nieves. La paciencia del patriarca finalmente se agotó. Ladró órdenes a sus sirvientes, confinándote a su nieta al ático. A partir de entonces, la niña sufrió un trato inhumano. Una escena patética se desarrollaba en los confines del ático. Un leopardo y una rata peleando por las sobras. Un día el patriarca irrumpió en el ático. Inventó una razón para regañar y golpear a la niña y luego la arrastró al balcón. La arrojó al suelo sin una pizca de piedad. El frío punzante le carcomía las manos a Tyr. La nieve se amontonaba a su alrededor. No podía hacer nada más que temblar. Pronto la puerta de la casa se abrió de nuevo. Cornelia, la heredera actual, entró. Tylsant oyó los gritos desesperados de la niña, pero decidió ignorarlos. Hoy era el día en que compraba ropa para su hija Rowan. Nada podía estropear su humor. Rowan era la prima de Tyr. La única diferencia entre ellas eran los ojos azules de Rowan, la marca del clan del Leopardo de las Nieves. Si tan solo sus ojos fueran azules, pensó Tyr, quizás a ella también la tratarían con amabilidad. Ese pensamiento le hizo brotar lágrimas que le corrían por las mejillas. Le suplicó a su tía que la dejara entrar, pero su tía no mostró piedad. Afirmó que fuera Leopardo de las Nieves o Leopardo Negro, nadie podía morir congelado con este tiempo. Luego se dio la vuelta y se fue. Después de un tiempo indeterminado, la nieve cubrió a Tyr por completo. Su conciencia empezó a desvanecerse. Imágenes de Rowan y su abuelo, riendo juntos, pasaron por su mente hasta que volvió a abrir los ojos. Estaba de vuelta en el ático. Alguien la había salvado, pero la visión de la herida en su mano la devolvió a un recuerdo doloroso. Era la herida de hacía un mes, cuando Rowan la había empujado por las escaleras. Esta vez decidió que no sería una víctima. No moriría congelada. Mirando sus ojos dorados en el espejo, un plan empezó a tomar forma. Quizás podría arriesgarse con el clan del Leopardo Negro. Ahora era el momento perfecto para escapar. Su prima Rowan competía con otras chicas de su edad por el puesto de princesa heredera. El clan estaba absorto en los preparativos, demasiado ocupado para fijarse en ella. El Tada cogió la última comida que le quedaba y empezó el primer paso de su plan, pero casi lo arruina una rata. Para afirmar su dominio, se transformó en su forma de leopardo de las nieves, ahuyentando a la rata. Luego se acurrucó bajo una manta, esperando la caída de la noche. Su situación desesperada le provocó una oleada de ansiedad. Y si su padre, como su abuelo, la rechazaba después de todo, su madre había muerto al dar a luz. Si eso ocurría, estaría verdaderamente perdida. Ni siquiera múltiples renacimientos podrían salvarla. Pronto cayó la noche. La pequeña Leopardo de las Nieves partió tan diligente como siempre. Decidió visitar primero la habitación de su abuelo, coger algo valioso para pagar a un conductor que la llevara al territorio de su padre. Se deslizó en el despacho del patriarca y empezó a rebuscar entre sus pertenencias. Encontró dinero y también un colgante de concha de leopardo negro. En la parte de atrás había una foto de su madre. Tyr lo cogió. El plan fue un éxito, pero había olvidado una cosa. La patrulla nocturna pensó que era Cornelia quien había bajado a pagar el depósito. Para su sorpresa, era Tyr. Estaba merodeando claramente, tramando algo, así que llamaron a los caballeros de los alrededores para que lo detuvieran. Tyr, sin ningún sitio a donde huir, se refugió en la habitación de enfrente. Sin que él lo supiera, estas eran las habitaciones de invitados donde residían los dignatarios visitantes. Para evitar causar pánico, los caballeros decidieron informar a su superior. Era la primera vez de Tyr en un lugar así. La oscuridad total a su alrededor lo llenó de pavor. De repente, una figura apareció detrás de él y lo derribó al suelo. ¿Quién eres? ¿Qué haces en mi habitación? Tyr tembló, incapaz de hablar. La mente del chico se aceleró. Ropa andrajosa, ojos dorados. No podía ser Rowan. Pero el pelo blanco era sin duda la marca de los leopardos de las nieves. Deja de llorar. Si no hablas, sal ahora mismo, mocoso de Tiffany. Pensando rápido, afirmó ser un sirviente de los leopardos de las nieves y se preparó para huir antes de que el príncipe pudiera interrogarlo, mas llamaron a la puerta. Le ordenó a Tyr que lo siguiera al dormitorio y se escondiera debajo de la cama. Tyr, aferrándose a esta tabla de salvación, se metió desesperadamente en el escondite. Su ayudante entró anunciando que una criada de la familia Leopardo de las Nieves había desaparecido
y había sido vista corriendo en esta dirección. Pelo blanco, una criada, algo no cuadraba. El príncipe le dijo al ayudante que registrara las habitaciones exteriores, pero su propio dormitorio estaba estrictamente prohibido. Había venido de incógnito, y este era el último tipo de problema que necesitaba. Después de que el ayudante se fue, el príncipe llamó a Till. Quería respuestas. Till, aliviado, relató su historia y su plan. Al enterarse de que el padre de Till era una pantera negra, el chico se quedó asombrado. El dinero que tienes no es ni de lejos suficiente para llevarte allí. Yo te llevaré. Till estaba eufórico y rápidamente aceptó. El príncipe conjuró un orbe de luz e instruyó a Till para que subiera dentro. De esta manera, nadie te verá dentro. El ambiente era caótico. Para moverlo, Cathy Huxley exploraba. Tocar una muñeca le hizo dar un brinco del susto. Sin embargo, la muñeca que tocó se disolvió como arena. Luego extendió la mano hacia un cojín brillante. No desapareció. El alivio lo invadió. Finalmente tenía un lugar para descansar. Cornelia, la descendiente de un leopardo de las tormentas, y una pantera negra, era una chica torpe sin habilidades mágicas. Confinada en el ático por su abuelo, planeó su escape. Inesperadamente, se encontró con el príncipe heredero que viajaba de incógnito. Al escuchar su historia, el chico decidió ayudarla a llegar al territorio de la Pantera Negra. Al día siguiente, el ayudante personal del príncipe hizo una visita superficial al jefe de la familia Leopardo de las Nieves y lo apartó para hablar en privado con él. Esto disgustó mucho al abuelo. Había pasado más de un mes preparándose para la selección de la princesa heredera, su preciada nieta Rowan. Ni siquiera había sido presentada antes de que el invitado real se marchara. Sospechaba que tenía algo que ver con la huida de Till la noche anterior. Para colmo, Rowan, incapaz de contenerse, irrumpió en la habitación preguntando ansiosamente si podía ir a la capital. El desinterés del príncipe era evidente. Rowan había sido rechazada, pero ella seguía ajena, preguntando con insistencia al ayudante cuándo volvería para llevarla a custodiar el camino. El hombre la ignoró despidiéndose secamente antes de darse la vuelta para marcharse. Aunque el patriarca se sentía resentido, no había nada que pudiera hacer. Puso una sonrisa en su rostro mientras los despedía, incluso llamando al príncipe heredero de la otra parte. Justo antes de que se fueran, el sonido de la puerta al cerrarse resonó por todo el vestíbulo. «Estos tipos son la leche», refunfuñó el príncipe heredero con impaciencia. «Si mis habilidades no fueran tan abrumadoras y mi cuerpo pudiera soportarlo, no necesitaría un compañero para compartir la carga». Esto les vino como anillo al dedo a aquellos nobles que codiciaban su poder. De repente, el príncipe heredero recordó algo. El pequeño leopardo de las nieves seguía en el espacio que había creado. Sacó suavemente a Till, un gesto que sobresaltó a su ayudante. Antes de que el ayudante pudiera reaccionar, el príncipe heredero anunció su intención de ir al territorio del leopardo negro. «Lleva a este pequeño de vuelta. Mira sus ojos, es una leoparda de las nieves, con los ojos dorados de una pantera negra». Esto le recordó al ayudante a la Lina y Cachus. Se decía que habían tenido gemelos, que habían desafiado a sus familias para construir una vida juntos. La dama desapareció misteriosamente durante su tercer embarazo. Cachus no tuvo más remedio que celebrar un funeral sin el cuerpo de Lena. Esta era sin duda una noticia importante. Pronto llegaron al territorio de la Pantera Negra. «Necesitamos ver al patriarca. Dile que su hija ha sido encontrada». El mayordomo los condujo rápidamente al interior. La lujosa decoración asombró a Till. Este lugar es casi el doble de grande que toda la propiedad del Leopardo de las Nieves. Era la primera vez que estaba en un lugar así. Vestida con ropa elegante, si no fuera por el príncipe ella no sabría qué hacer. Llegaron al salón. Till permaneció de pie nerviosa. Al ver esto, Ian intervino. Cuando llegó la comida, el estómago de Till rugió, pero dudó en tocar nada. «Esto es para ti, ¿verdad?» La felicidad llegó demasiado de repente. Till jadeó sorprendida. En ese momento la puerta se abrió de golpe. A la cabeza del grupo estaba el líder del clan Leopardo Negro. Su padre, que parecía frustrado, resultaba intimidante. Había ensayado innumerables saludos, pero ahora no podía pronunciar ni una palabra. Kasha habló primero. «¿Eres tú?» Till intervino rápidamente, temiendo perder los nervios. Sacó el colgante, afirmando que su madre era Lena. «Por favor, solo déjame quedarme aquí. No como mucho y puedo dormir en cualquier sitio». Esta humilde súplica inesperadamente tocó la fibra sensible del hombre. Le costaba imaginar. Extendió la mano para tocar la cabeza de Till, pero ella se encogió. Controlando nerviosamente sus emociones, el hombre ordenó a una criada que llevara a Till a descansar. Tenía cosas que discutir con sus invitados. A Till le dolía el corazón mientras se la llevaban.
Sus monedas escaseaban. No sabía cómo continuaría su viaje. Quizás tendría que vender el costoso regalo que Ian le había dado. Le dolía, pero no veía otra manera. La criada, al llegar, por fin vio las lágrimas silenciosas de Till y se apresuró a consolarla. «Come algo primero. El patriarca estará aquí pronto». Al oír esto, Till se secó las lágrimas. Esta comida caliente podría ser la última en un tiempo. Tenía que hacerla durar. Mientras tanto, Cassius se enteró del calvario de su hija, tan joven y, sin embargo, cubierta de cicatrices y etiquetada como enferma mental por los leopardos de las nieves. Parece haber captado la esencia. El que tenga la habilidad más fuerte toma la delantera. Los leopardos de las nieves han ostentado el poder durante varias generaciones, pero su influencia ha disminuido. Ahora solo se aferran al título de Duque de Hollow. El nacimiento de Helena lo cambió todo. Su inmenso poder la convirtió en la heredera perfecta. Sin embargo, él eligió casarse con ella en su lugar. Las habilidades del heredero actual son poco destacables, así que han mantenido oculta la segunda línea de sangre, esperando que surja otra Lena. Con cautela, mi señor. La joven traída por el invitado, se desmayó. El hombre entró en pánico. Corrió al comedor donde estaba Till. Till yacía lánguidamente contra una criada. Con el rostro pálido, él la llevó a la cama y la cambió a ropa cómoda. Inmediatamente llamó a varios médicos. Afortunadamente no había nada grave. Era simplemente desnutrición combinada con un atracón repentino. Su estómago no pudo soportarlo. Debería haberle dicho antes que podía quedarse aquí. Es todo culpa mía. Entonces Cassius recortó un mechón del pelo de la niña. Solo con una prueba de paternidad podría registrarla oficialmente. Su propio mechón de pelo estaba en el templo. Siempre creyó que este día llegaría. El asunto estaba zanjado. El príncipe heredero debería regresar pronto al palacio. Fue una pena que no pudiera despedirse bien de Till. Pronto llegó el abuelo de Till tras enterarse de la noticia. Tenía muchas ganas de ver a su nieta. Cassius le recordó amablemente que la niña seguía descansando. Solo pudo echar un vistazo, pero esa única mirada fue suficiente para satisfacer al abuelo. El duque cerró la puerta en silencio y se marchó obedientemente. Till soñó que corría con incontables manos sombrías extendiéndose para destruirla. Se despertó sobresaltada, encontrándose en una cama blanda. Instintivamente se deslizó fuera de la cama y oyó a su padre hablar con un hombre extraño fuera de la puerta. «Mataré a ese bastardo». Las duras palabras llenaron a Till de inquietud. Esta familia tampoco la aceptaría. A altas horas de la noche, Till, la pequeña leopardo de las nieves, hizo otro intento. Esta vez decidió simplemente correr, no robar nada. La joven leopardo de las nieves apenas había salido de casa, cuando su padre la arrastró de vuelta. Temblaba, acurrucándose en una bola. Le suplicó que no la matara. Fue este terror lo que desencadenó la magia oculta en su interior. Una luz dorada brilló y pronto perdió el conocimiento. Cuando volvió a abrir los ojos, su padre ya estaba a su lado. Recordaba que él le había dicho palabras amables antes de desmayarse, pero había estado demasiado asustada para oírlas con claridad. No fue hasta que llegó el médico de la familia que Till comprendió su nueva importancia a los ojos de su padre. Declaró que los ojos de leopardo negro, dorado de Till, eran su pasaporte para hacer lo que quisiera en esa casa. Y eso empezaría con el estómago lleno. La única orden, una criada trajo deliciosos postres. Comenzó a alimentar a Till con una alegría desbordante, casi provocando que volviera a su forma de leopardo de las nieves. Saber que la amable criada sería su asistente personal llenó a Till de una sensación de seguridad. Mientras tanto, incapaz de ver a su nieta, el duque paseaba ansiosamente por el salón. Cassius fue directo al grano, anunciando que su hija Pia había despertado anoche. La habilidad no es ni el atributo de hielo del leopardo de las nieves, ni el fuego de la pantera negra, sino el poder sagrado de la luz. Es algo que asombró por completo al anciano, una niña bendecida por los dioses. Interesante, una habilidad así es a menudo solo una leyenda. No hay un registro claro de ella, ni siquiera en los archivos imperiales. Además, hay un secreto dentro del clan leopardo, conocido solo por el patriarca, el poder de la luz, posee la habilidad de disipar maldiciones. Actualmente, el imperio está en plena agitación. Si el templo o la familia real se enteraran la vida pacífica de Till, recién recuperada, volvería a ser turbulenta. Esto no es algo que Cassius quiera ver. Él solo quiere que su hija crezca feliz. Pasaron varios días rápidamente, y Till aún no se había adaptado del todo a la vida aquí.
Se sentó rígidamente en el borde del sofá, solo para ser suavemente movida al centro por su padre autoritario. El cansancio de Till empezó a disiparse. Su padre sacó a colación la habilidad que había surgido unos días antes, revelando todos sus secretos. En solo unos días, había pasado de ser considerada un fracaso a convertirse en el tesoro más preciado del imperio. Padre preguntó, ¿qué puedo hacer por la familia? Esta repentina muestra de madurez le hizo un nudo en la garganta a Cassius. No necesitaba que su hija hiciera nada en contra de su voluntad. Esto era completamente diferente de la filosofía de su abuelo. Aunque ahora poseía este poder, su padre solo quería que comiera, bebiera y fuera feliz. Esto, claro, podía hacerlo. Mientras tanto, su abuelo seguía echando humo por la desaparición de Till. Con este tiempo, escapar es una sentencia de muerte, igual que su madre. No podía simplemente quedarse quieta. Seguid buscando encontrarla y matarla. Traedla de vuelta. Al día siguiente, Till vio la habitación que su padre había preparado meticulosamente para ella. Era varias veces más grande que la habitación de Rowan, e incluso venía con un mayordomo personal. El duque también le había preparado numerosos regalos. Cuando se mencionó al duque, todo lo que Altel pudo pensar fue en la voz del anciano que había oído por casualidad en la puerta. Parecía que hablaban de matar a alguien. Incluso ahora Till seguía creyendo que el duque no la quería. No podía imaginarse que él viniera a verla. Se enteró de que su abuelo estaba ocupado con el trabajo y regresaría en unos días. Till sintió una montaña de presión. Pronto, los dos tuvieron su primera reunión formal. «He oído que crees que no te quiero», empezó él. «Estoy aquí hoy para aclarar ese malentendido». Aunque habló con dulzura, Till mantuvo la cabeza baja. Tenía un miedo innato al título de abuelo. Después de todo, en su vida anterior, su abuelo la había dejado morir congelada en un balcón. Más recientemente, le había oído aparentemente conspirar para matarla. Parecía que el malentendido era profundo. El anciano estaba completamente desconcertado, ¿no? Empezó a explicarse profusamente. Prácticamente cayó de rodillas. «Eso era sobre tu otro abuelo», se apresuró a explicar. «Es a él a quien quiero matar». «Todo es culpa de Cassius», dijo. «Eras tímida y no querrías verme». Al ver la explicación nerviosa de su abuelo, Till soltó una carcajada. «Gracias, abuelo, por una habitación tan grande», dijo, haciendo que el corazón del anciano se derritiera. Comparada con sus otros dos nietos, la dulzura de su nieta era algo que ellos nunca podrían ofrecer. Sacó rápidamente los 100 exquisitos regalos que había preparado, entre ellos una muñeca de Black Panther. Till la adoró aferrándola entre sus manos. «Consciente, manos. Igual que tus hermanos», se rió entre dientes. «A todos les encanta este». Till parecía perpleja. «Parece que nadie te había hablado de esto. Tienes 2 hermanos mayores. Se enteraron de la noticia sobre ti y están volviendo corriendo de la academia en este mismo momento. ¿Es esto algo bueno?» La preocupación de Bill resurgió. Le culpan a él por la muerte de su madre. Todas estas preguntas solo podrían ser respondidas a su regreso. Por ahora, para no preocupar a su abuelo, se acurrucó junto al anciano, mostrándose cariñoso hasta bien entrada la noche. Abuelo y nieto hablaron sobre el pasado del niño preparándose para la represalia. El duque planeó vengar los agravios cometidos contra la niña durante su infancia robada. Pronto, el abuelo materno de Till sufrió un golpe. Sus rutas comerciales fueron cortadas y el suministro de bienes se detuvo. Ahora, su única esperanza residía en el comercio marítimo. Pero, ¿por qué había sucedido esto? Un subordinado le entregó una carta. El clan del Leopardo Negro había enviado un mensaje. La niña Sachit estaba con ellos. El anciano comprendió de repente. Debió ser el carruaje del palacio de aquel día, el que se había llevado a Till en secreto. Esos canallas detestables. ¿Qué posible ventaja habrían obtenido para que todos les ayudaran de inmediato? Azotada la nodriza de aquel día y a todos los caballeros implicados en la captura. Rugió. Rowan no podía quedarse quieto, después de todo, esa era su nodriza. No lo permitiría, pero el duque había perdido la razón. Por primera vez, arremetió contra Rowan, quien se marchó sin decir palabra. La retribución no había hecho más que empezar. La batalla por el afecto de la pequeña Leopardo de las Nieves había unido a sus 2 hermanos mayores que nunca se habían conocido. Superar al altivo príncipe heredero se convirtió en su objetivo principal. No hace mucho, Till ha estado practicando magia diligentemente en su habitación, desesperada por demostrar su valía. Dentro del clan del Leopardo Negro, pero el tiempo era escaso. Pronto la llevaron al comedor. Todos los miembros de la familia estaban finalmente reunidos. Skelly habló primero, presentándose elegantemente. La niña respondió que se llamaba Till y tenía 7 años.
Tan pequeña, interrumpió Rudy bruscamente. Till sintió inmediatamente una sensación de opresión. Pero por otro lado, ninguno de los dos chicos parecía haber heredado los rasgos de su madre. Rudy continuó con su ataque. Pelo blanco, ojos azules. Debería llamarte Leopardo Nebuloso. En cuanto terminó de hablar, su padre intervino. «Estás diciendo tonterías», repitió Skelly. «No seas tan frívolo». «Comamos entonces», dirigiéndose a Till, con una sonrisa, declaró lo feliz que estaba de tener una hermanita tan mona. Esto trajo un atisbo de consuelo al corazón ansioso de la niña. Parecía que el único herido en este primer encuentro era Rudian. «¿No dijiste que odiabas tener un arco y pan?», alguien preguntó. «Sí», respondió Rudian, «pero eso solo se aplica a hermanas molestas como tú». Aunque cada palabra que salía de la boca de Rudian parecía defender a Till, su corazón albergaba un sentimiento diferente. Sentía que todo era demasiada coincidencia. No creía que Till poseyera ninguna habilidad que pudiera curar su aflicción. Todos fueron simplemente engañados por su apariencia inofensiva. Su misión era exponer rápidamente su verdadera naturaleza. Su acto de lobo, con piel de cordero, estaba en pleno apogeo. Al día siguiente, Till notó que sus dos hermanos la seguían constantemente. A donde quiera que iba, siempre se estaban muy cerca. Aunque las criadas dijeron, los jóvenes amos, seguían las órdenes de su padre de no acercarse a ella directamente. La mirada amable de Skeldy desde el comedor había desaparecido. Cada mirada ahora se sentía como un escrutinio. Justo entonces, una criada llegó para anunciar la llegada del príncipe heredero. Al oír esto, los dos hermanos que acechaban preguntaron, ¿por qué nos mantienen alejados de nuestra hermana, mientras este tipo puede verla cuando quiera? Incluso como su salvador no se me permite. El espíritu maldito y competitivo de un hombre estaba en plena exhibición en ese momento. Justo cuando las palabras salieron de su boca, el príncipe heredero entró con paso firme, su andar irradiando un aire de total indiferencia a sus quejas. Tres inmediatamente lanzaron un aluvión verbal. «Traje de vuelta a vuestra preciosa hermana», declaró, «y así es como el clan Leopardo me lo paga». Purdy quiso discutir más, pero la razón le dijo que probablemente era inútil. Todavía no estaba confirmado que ella fuera realmente su hermana. «Oye, potentes hermanas». No tuve más remedio que intervenir y arreglar las cosas. Suplicó a sus hermanos pidiéndoles solo un poco de su tiempo. Un hermano se negó luego. El otro aceptó y después se negó de nuevo. Esto llevó al príncipe heredero al borde de la furia. Justo entonces, Till tiró de la mano de Purdy. «Hermano», dijo dulcemente, «¿vendrás conmigo?» Ante esta adorable súplica, la actitud de Purdy cambió al instante. Aceptó de inmediato. «Rudian, no deberías venir. Tienes cosas que hacer». «¿Qué cosas podría tener que hacer? ¿No tienes tú montones de deberes de la academia?» «¡Qué zorro!», sonrió Purdy, ocultando sus verdaderas intenciones. Lo llamó eufemísticamente echar un ojo a las cosas. Lejos de estar cautivados como los demás, todos se dirigieron al salón principal. El príncipe heredero se interesó por el reciente bienestar de Till, y con un chasquido de dedos mostró un poco de su poder sobrenatural. Sin embargo, algunos estaban menos impresionados que los demás. Purdy hizo un comentario sarcástico, nada nuevo. «Nosotros los hermanos podemos ofrecer regalos del mismo nivel». Bill sabía que si no intervenían los dos volverían a discutir. Se adelantó y seleccionó un vestido relativamente barato. «Este servirá. ¿No te gustan los regalos que he ofrecido? Si no, entonces, acéptalos todos, pero nosotros los hermanos también podemos comprarte cosas. Y anunciaremos al mundo que eres la hija del clan del Leopardo. Después de eso, habrá una avalancha de gente intentando congraciarse con nosotros. Las joyas y los vestidos serán incontables». Esta burla descarada empezó a irritar al príncipe heredero. Agarró a Bill y lo acercó, anunciando su intención de llevarlo al palacio real. «Estás intentando secuestrar al viejo monstruo del clan de los leopardos. La prueba de paternidad aún no ha llegado, así que no diría eso». Purdy entró en pánico total y rápidamente recuperó a su hermana, ordenándole que no aceptara tales peticiones de nadie, excepto de los miembros del clan de los leopardos. «De verdad no hay necesidad de ponerse tan nervioso», dijo dándose la vuelta para marcharse. Al darse cuenta de que su invitado podría estar realmente molesto, Till se apresuró tras él para intentar arreglar la situación. Al fin y al cabo, sin el príncipe ella no tendría su cómoda vida actual. «No te preocupes, volveré. La próxima vez traeré regalos aún mejores». Purdy, derrotado. Lo vio marcharse luego, volviéndose hacia Rudian, que llegaba con retraso, declaró que definitivamente derrotaría al príncipe heredero. «Ya lo verás». El clan Leopardo estaba lleno de individuos excepcionalmente dotados.
Cuando su feroz poder estallaba, el único que podía curarlos era a sus ojos el pequeño leopardo de las nieves más modesto. La prueba de paternidad se había enviado hace mucho tiempo, pero aún no habían recibido ningún resultado. Todos sospechaban que el clan del leopardo de las nieves había interferido con las pruebas del templo. La idea de volver a su territorio para sufrir más abusos preocupaba inmensamente al duque. Decidió ir él mismo al templo para acelerar el proceso. Quería que todo el mundo supiera que pronto tendría una nieta. Habría montañas de regalos e interminables meriendas. Estas palabras le preocuparon profundamente. Realmente no tenía experiencia en interacciones sociales. Cassius observó el sutil cambio en la expresión de su hija Til. La tranquilizó diciéndole que no debía preocuparse si no se sentía cómoda. Podría mantenerse en privado. Así no tendría que conocer a extraños. Después del festín, Rudian fue el primero en visitar la habitación de su hermana pequeña desde que recibió permiso para acercarse hacia ella. Invitó con entusiasmo a Til a subirse a sus hombros y dar unas vueltas por la villa. Sin embargo, esto le valió una mirada de desprecio de Perdi, quien llegó un poco más tarde. Comparado con las ruidosas ofertas de Rudian, el libro de cuentos de Skeldy era una forma mucho más efectiva de ganarse el corazón de su hermana después de todo. Antes de esto, solo podía esconderse fuera de la puerta, escuchando en secreto a la niñera contarle cuentos de hadas a Rowan. Así que estando aquí, valoraba esta preciosa oportunidad. Rudian murmuró entre dientes, ese tipo detestable. Claramente, todavía desconfía de nuestra hermana, pero finge ser tan cercano a ella. Rudy, ignorando por completo sus quejas, comenzó a contar la historia de un león que se adentró en un bosque mágico. Rudian, sin dudarlo, lo interrumpió. Es mucho más interesante ver esas cosas de primera mano, declaró. Con eso se giró y conjuró un león hecho de fuego. Esto, sin embargo, provocó la rotunda desaprobación de Perdi. ¿Qué haces en la habitación? Asustarás a Til. Al contrario, Til miró a Rudian con total adoración, declarando que ella también quería usar sus habilidades, igual que su hermano. Ante esto, ambos hermanos empezaron a rascarse la cabeza perplejos. Se supone que esta habilidad es innata. ¿Por qué Til no puede hacerlo? Perdi decidió llevar a Til al campo de entrenamiento, esperando responder a las preguntas que rondaban su mente, y presenciar por sí mismo este supuesto poder de la luz. Guió a Til, animándola a visualizar el poder en su mente, creyendo que así se manifestaría. Pero ahora, Perdi parecía perder el control. Las llamas a su alrededor se intensificaron, llegando a un punto en que amenazaban con destruir toda la zona. Basta Perdi, para la situación se descontroló rápidamente. Ni siquiera él pudo controlarse en ese momento. La maldición generacional de la locura del clan del Leopardo Negro. Rudian intentó intervenir, pero sus propias habilidades fueron completamente suprimidas por las llamas descontroladas. Frente a la locura, su poder parecía insignificante. Salta. Solo tu poder puede curarle una voz en la mente de Rudian. Impulsó al pequeño leopardo de las nieves hacia adelante. No le importaba si era verdad o no. Cualquier atisbo de esperanza, y él intentaría salvar a Perdi. Aunque mi hermano sea así, también creo que es una buena persona. Las llamas se abalanzaron sobre Perdi, pero el movimiento de Til desvió su trayectoria. Abrió los brazos y abrazó a su hermano. Por favor, como antes, deja que aparezca. Una luz etérea cegadora llenó el cielo, vaporizando instantáneamente las llamas. A medida que la luz se desvanecía, Til fue perdiendo el conocimiento, desplomándose en los brazos de su hermano. Más tarde, los dos hermanos explicaron los sucesos de la noche a su padre. Perdi también había hecho un descubrimiento sorprendente. La presencia de su hermana intensificaba su ansia de poder cuando estaba en su estado de frenesí, y por eso casi destruye a Til. Ahora, si era o no realmente su hermana no importaba. Su habilidad para curar era suficiente para que bajara la guardia. Entiendo, hablaremos con ella cuando despierte. Debería haber puesto un techo en el campo de entrenamiento. La familia real no pudo haber pasado por alto una luz de esa magnitud. Dado que las leyendas son ciertas, necesito acelerar la prueba de paternidad. Ese informe es la mejor manera de proteger a Til. Al día siguiente, Til despertó. Su primera preocupación fue el bienestar de Perdi al saber que estaba ileso, y se había quedado achachulado toda la noche. Til se quedó asombrada. Él luego se puso ropa formal, deslizándose sigilosamente en las habitaciones de su hermano. Tómales, así. Perdi, al ver a Til, sana y salva, ignoró las incesantes burlas de Rudian. Se apresuró y abrazó a Til con fuerza. Gracias, susurró. Nunca volveré a hacer eso. Su padre llegó con la intención de llevar a Til a algún lugar.
En el camino, regañó suavemente a Til por su imprudencia. Si tus poderes de luz no se hubieran manifestado, yo estaría muerto, pero le estaba profundamente agradecido por haber salvado a Pordy sin dudarlo. Sus palabras no eran una acusación, provenían más de la preocupación. Pase lo que pase, debes valorar tu propia vida. Gracias, padre, entiendo. Llegaron a la habitación de su abuelo. Al ver a su pequeña nieta sana y salva, se llenó de alegría. Luego la llevó a una estantería y le indicó que pulsara un libro rojo. Se abrió una cámara oculta. Parece que la prueba de paternidad es innecesaria. Solo aquellos con el linaje familiar pueden abrir esto. Dentro de la cámara había una habitación preparada por su ancestro para aquellos que despertaran los poderes de la luz. Guiada por su abuelo, Til entró. Runas doradas. Cobraron vida en la habitación. Su significado traducido a grandes rasgos era que la luz equilibra la oscuridad. Si se logra una supresión perfecta, la maldición generacional del clan del Leopardo Negro puede ser levantada y a su vez desbloquear el poder sellado dentro de los Leopardos Negros. Después de los acontecimientos de ayer, la joven Til comprendió las implicaciones. Ahora era la única esperanza del clan. Al salir de la cámara oculta, recibieron cartas del Palacio Real y del templo. Las cartas se referían a la escena de luz en el cielo de anoche. Usando la prueba de paternidad como pretexto, invitaron al clan del Leopardo Negro a recoger los resultados. Lo que no sabían era que un leopardo de las nieves había sido la almohada de Til mientras dormía. Una vez desaparecida, la barrera emocional entre ellos. La relación de Pordy y Til se estrechó rápidamente. Una criada ofreció amablemente: «Está bueno, te traeré un poco más. Este es un postre previo a la cena, cada uno solo recibe una porción». Al oír esto, Rudy colocó inmediatamente su porción delante de Til. Til, sin embargo, no era una chica egoísta. Cogió su tenedor, cortó un trozo, y después de alimentar atentamente a Rudy, se giró y ofreció un trozo a Pordy. Solo después de asegurarse de que todos tenían su parte, disfrutó de la suya. Al ver a sus hijos llevarse bien armoniosamente, los ojos de su padre se llenaron de lágrimas. Había esperado este día durante tanto tiempo. Luego le dijo a Til que descansara bien, ya que irían al templo mañana para recoger los resultados de la prueba de papatodio. Antes, Til habría estado aprensiva, pero después de usar su linaje para abrir la cámara oculta, ya no le preocupaba que el clan del Leopardo de las Nieves distorsionara la verdad. Skelby insistió en acompañarlos, dejando claro que la protección de su hermana era su máxima prioridad. Al día siguiente, como era la primera salida de Til, las doncellas discutieron sobre qué peinado hacerle. Finalmente, se decidieron por un recogido apropiado para la solemnidad del templo. Mientras estaba en la finca del clan del Leopardo de las Nieves, la habían llamado apestosa y fea. Ahora, llamarla un angelito no sería una exageración. Tenía a las doncellas completamente encandiladas. Til salió y encontró a sus dos hermanos ya esperando. Los apuestos hermanos comenzaron a intercambiar cumplidos. Vámonos, apremió Til. Padre nos está esperando. Llegaron al templo poco después. El duque tomó a Til en sus brazos. A partir de ahora, declaró, no importa lo que intente. El templo, no dejaré que mi hija se separe de mí. El grupo continuó adentrándose en el templo. Esperándolos estaba el sumo sacerdote Andreas. Fue directo al grano, declarando que la prueba debía realizarse de nuevo in situ para asegurar la validez de los resultados. ¿Pero era eso realmente cierto? Mechones de pelo, tanto de Til como de Cassius, fueron depositados en el agua. El agua del lago permaneció obstinadamente clara, sin volverse azul. Esto, se les dijo, confirmaba visualmente la ausencia de un parentesco de sangre. Cassius parecía ver a través de su farsa. Su motivo, supuso, era usar este resultado, fabricado para desestabilizar a Til. Además, el templo tenía una regla tácita. Cualquier niño que se quedara sin familia sería acogido por el templo. En este momento crítico, Til habló. «Qué extraño», dijo. «¿Decís que no soy hijo de Lord Cash? Eso no parece posible». El sumo sacerdote se quedó perplejo. No había esperado tal declaración de un niño de 7 años. Desde el principio, Bill había estado en desacuerdo con este plan. ¿Cómo podría fracasar el clan del Leopardo Negro? Para desenmascarar una estratagema tan endeble, Bill rápidamente se arrancó unos cuantos mechones de su propio pelo y miró a su padre, comprendiendo con cautela el mensaje tácito. Se arrancó algo de su propio pelo y, haciendo caso omiso de las protestas de los presentes, dejó caer los cabellos en el agua sagrada. El sumo sacerdote permaneció imperturbable. Al fin y al cabo, el agua sagrada requería la bendición del Papa para surtir efecto.
Sin embargo, no había anticipado lo que sucedería a continuación. Los cabellos, al tocar el agua, hicieron que todo el lago brillara con una luz dorada. Esto no era solo una prueba de paternidad, era una resonancia con lo divino. El sumo sacerdote, aún aferrado a su farsa, empezó a poner excusas. Sin la validación de mi autoridad como representante papal, los resultados son inválidos, incluso si fueran válidos. El agua debería haberse vuelto azul. Representante papal decís, antes de ser coronado príncipe heredero, el Papa también me otorgó la autoridad de representante papal. Déjenme hacer la prueba. El príncipe heredero dio un paso adelante y repitió el proceso. El agua sagrada se volvió azul dócilmente, ante la mirada de todos. El sumo sacerdote se quedó sin palabras. Gracias, susurró Till, te lo pagaré cuando sea mayor. ¿Cómo me lo pagarás? Este conmovedor intercambio provocó una oleada de celos en Rudian e incluso en su padre Purdy. El sumo sacerdote declaró apresuradamente que todo era un malentendido. Cassius lo ignoró dándose la vuelta y marchándose con Till de regreso a su verdadero hogar. En el carruaje, el príncipe heredero reflexionó en voz alta. Till había cambiado mucho últimamente. De una niña que solo sabía llorar había florecido en esta valiente jovencita. Era absolutamente adorable. Le recordó una época en la que él también poseía un espacio único. Considerado un individuo extremadamente peligroso por su abuelo, estuvo casi a punto de ser asesinado, pero sus padres intervinieron protegiéndolo así. Se convirtió en el único heredero del linaje real. Sobrevivió como era de esperar, pero su supervivencia conllevaba condiciones. Su abuelo lo obligó a elegir inmediatamente una princesa heredera con la intención de usarla para debilitar el poder del príncipe heredero. Ahora su única escapatoria era retirarse a su espacio único. Lo encontró envuelto en la oscuridad, a excepción de una única almohada rosa. No recordaba un objeto así. Lo acercó aspirando su aroma. Llevaba el tenue aroma de un leopardo de las nieves. «Tú trajiste esto aquí, ¿verdad?», murmuró el segundo leopardo de las nieves, hablando por primera vez dentro del hogar familiar. Atrajo la atención de toda la casa. Sin embargo, el entusiasmo del clan del leopardo negro fue casi demasiado para el tímido leopardo de las nieves, que casi se desmaya por la abrumadora atención. Desde entonces, la prueba de paternidad se había convertido en un tema de moda. Era la comidilla de la ciudad. Naturalmente, llovieron invitaciones de numerosos nobles. «Si no quieres ir, déjaselo a tu hermano para que se encargue», dijo Cassius, ya tramando nuevos regalos para su hija. «Después de todo, todavía tienes que asistir a los eventos formales». Esto era algo de antes. Till sugirió que Rudian fue el primero en objetar. «Los vestidos están hechos para ajustarse a medida que creces», señaló, «y tienen que ser de la moda de este año». El quid de su argumento era que el príncipe heredero le había dado tantos vestidos que podían ser desechados. «Parece que necesitamos contactar a Orlear rápidamente». Cassius reflexionó, es una chica de la misma edad. Al fin y al cabo, la mención de una chica de la edad de Till, de su clan, le recordó a Rowan, y un atisbo de preocupación cruzó su rostro. «No tengas miedo», la tranquilizó Cassius. «Yo iré contigo». Pretty no debería ir esta vez, no sería apropiado. Cassius compartió entonces unas noticias importantes. «El banquete de cumpleaños del príncipe heredero ha sido cancelado», anunció. Esto era algo gordo. El clan del Leopardo de las Nieves normalmente empieza a prepararse para el banquete con un mes de antelación, explicó. Una cancelación repentina como esta significa que algo gordo ha pasado. Rudian, aprovechando la oportunidad, preguntó, «¿Cuándo es el cumpleaños de Till?». La pregunta quedó en el aire, dejando hasta la familia momentáneamente sin palabras. «Ten un poco de tacto, Rudian», le reprendió Cassius con suavidad. «El cumpleaños de Till es el mismo día que el aniversario de la muerte de su madre». La propia Till no sabía su cumpleaños, pero sospechaba que era en algún momento del invierno. Su abuelo siempre parecía particularmente melancólico durante esa estación. «No es culpa tuya», la consoló Cassius. «Si tu madre supiera cómo te trató, lo haría pedazos». Terminó con ferocidad. «Y eso me incluye», a mí añadió con un toque de autorreproche en su voz, «por venir a tu rescate solo ahora. Así que anímate», la animó. Justo entonces llegó el príncipe heredero. Till se apresuró con pasos pequeños y rápidos para saludarle. «Hoy te enseñaré el lugar», ofreció ella. «Esta es mi casa ahora». Su recién descubierta confianza brillaba con fuerza, dejando al príncipe heredero reflexionando sobre cuánto había cambiado ella. Y Till se acercó y susurró, «Alteza, ¿por qué se canceló su banquete de cumpleaños?» «¿Estabas preocupada por mí?», preguntó él con un toque de diversión en su voz. Explicó que la cancelación estaba planeada de antemano. En lugar del banquete, se había invitado discretamente a casa de Till
¿Estarías dispuesta a celebrar mi cumpleaños en tu casa?, preguntó él con cautela. De ninguna manera, exclamaron Rudian y Purdy al unísono. No estamos de acuerdo. Vuestro acuerdo es irrelevante, replicó el príncipe heredero. Quiero celebrar mi cumpleaños aquí. Se giró hacia los hermanos, desafiándolos. ¿Por qué tenéis que meteros? Fui invitado, afirmó simplemente. Al ver que la situación se intensificaba, Till intervino esperando disipar la tensión compartiendo un poco sobre su pasado. Al enterarse de que Till ni siquiera sabía su propio cumpleaños, el príncipe heredero empezó a preguntar por qué, pero Purdy rápidamente le tapó la boca con una mano. Luego se acercó a su hermana y le aseguró que el príncipe heredero no estaba solo. Seguro que tenía muchos amigos. En realidad no, admitió el príncipe heredero en voz baja. A pesar de esto, propuso una solución. Invitaría a la diseñadora más prestigiosa de la familia real para crear un vestido para Till. Este anuncio causó un gran revuelo. La diseñadora era legendaria, conocida por crear vestidos exclusivamente para la realeza. Sus creaciones eran famosas en todo el reino. Purdy se puso de pie. «Ha sido un placer cenar con usted, Alteza», dijo formalmente. «De nada», respondió el príncipe heredero. «Trato hecho». Till finalmente se relajó aliviada de que la situación se hubiera resuelto. «¡Qué maravilla, Alteza!», exclamó ella. El príncipe heredero, sin embargo, parecía incómodo con la formalidad. Ruborizándose ligeramente, dijo: «Llámame Lord Ian o simplemente Ian, pero no Alteza». Antes de irse, Ian mencionó que el emperador deseaba conocer a Till. «Rudy», exclamó presa del pánico, «viene aquí tan a menudo porque quiere que Till sea la princesa heredera», espetó. «No tengo absolutamente ninguna intención de ese tipo», le aseguró Ian. «¿Sabes lo que implica ser la princesa heredera? Ella ha demostrado sus habilidades», explicó. «Como emperador es natural que quiera conocerla». Justo entonces, Till se acercó llevando un plato de dulces caseros. La visión le recordó a Ian la almohada rosa que había visto en su reino espacial la noche anterior. También mencionó algo más de pasada. Según la descripción del príncipe heredero, tenía 4 adornos de mariposa. Recordaba que estaban esparcidos cuando se fue a dormir. ¡Qué extraño! Mientras tanto, el emperador se impacientaba. El abuelo de Till fue directo al grano, afirmando que sabía sobre ese asunto. No dejaría que Till también se convirtiera en una víctima. La discusión se intensificó. El emperador, exasperado, finalmente confesó sus verdaderos sentimientos. Él no tenía tales intenciones. Además, el príncipe heredero no estaría de acuerdo de todos modos. Ese niño solitario había cambiado recientemente. Simplemente sentía curiosidad por la persona que había provocado tal cambio en él. En cuanto al pasado, el emperador seguía sin soltar prenda. Quizás realmente tenía sus razones. La celebración trinal se acercaba rápidamente. Purdy estaba bastante interesado. Al fin y al cabo, hacía tiempo que no salía a divertirse. Pero al enterarse de que todos los herederos asistirían, recordó a los viejos conocidos del clan del Leopardo de las Nieves. No pudo evitar sentirse un poco irritado. «No te preocupes. Si se atreven a acercarse, yo me atreveré a bajarles los humos un poco». Purdy era como siempre el sensato. «No podemos causar ninguna muerte durante la celebración. Prender fuego a un carruaje, eso sí que podemos hacerlo». La idea encendió un destello de anticipación en sus ojos. Esa tarde, Rudian se despertó con fiebre. Entonces se dio cuenta de que se había transformado. Después de varios intentos, todavía no podía volver a su forma original. Incapaz de hablar, saltó con dificultad sobre el cordón de la campanilla. Una criada entró corriendo inmediatamente. Encontró a Till tirada en el suelo. «¿Qué ha pasado, la Leopardo de las Nieves?». Rudian no respondió, solo gimió. La criada entró en pánico. «Necesitas que te lleve con Lord Cassius». La cara de Till se iluminó al instante. Parecía que aún era demasiado joven para hablar correctamente. Por suerte, se recuperaría en 1 o 2 días. «Esto es malo», pensó Rudian. La finca del clan Leopardo Negro ya era calurosa. Ahora tendría que soportar llevar piel durante varios días. Era la hora de la reunión. Su padre cogió a Tilton en brazos y se la llevó. Ver a Till como una Leopardo de las Nieves encantó a todos, incluso a su abuelo. Estaba tan cautivado por su ternura que no podía concentrarse en la reunión. En cuanto terminó, exigió inmediatamente que trajeran a un pintor. Quería que la forma de Leopardo de las Nieves de Till fuera pintada y expuesta en la casa. Luego le arrebató a Till de los brazos de Cassius. Till encontró las manos de su abuelo aún más calientes que las de su padre. «Deja de besarme, hace demasiado calor», dijo Till angustiada. Su padre la cogió rápidamente de vuelta.
Justo entonces aparecieron sus dos hermanos. Ahora sí que estaban en un aprieto. Olivier, el primo del clan Leopardo Negro, había llegado. La pequeña Leopardo, de las Nieves aterrorizada, se acurrucó hecha una bola dejándose manipular. Poco antes, su padre había informado a sus hijos de que Olivia venía. Les dijo que estuvieran preparados. Siempre es así, no hay nada de qué sorprenderse. Llevad a Till a verle. Al oír esto, Till como Rudian lo temió. ¿No sería un poco incómodo? Está bien si Till no quiere verle. Sus palabras apenas habían salido de su boca cuando la puerta se abrió de golpe. Olivier irrumpió sin miramientos. En cuanto vio a la pequeña leoparda, de las Nieves casi perdió la compostura de la emoción. Es tan mona, así que esta es mi primita transformada. Viendo cuánto adoraba Olivier a su nieta, el patriarca ordenó a Jay que saliera a jugar. Después de todo, necesitaba concentrarse en elegir un pintor para Bill. Al oír que Till estaba viva su madre, se llenó de alegría. Pordy era muy consciente de esto. La madre de Olivia y la suya eran íntimas amigas. Por lo tanto, se sintió aún más obligado a mimar a la pequeña leoparda de las Nieves en nombre de su madre. Ten cuidado de no dejarla caer. ¿Acaso necesito que me digas eso? Rudy y comprensivo. Bill se acercó rápidamente. ¿Has venido a que te mimen? Permíteme presentarme formalmente. Soy tu prima Olivia. Justo entonces, Till sintió una ola de aire fresco que emanaba de Olivia. La suave brisa fue un alivio bienvenido del calor que la había estado agobiando. Inmediatamente se abalanzó sobre su prima. ¡Qué guay, me encanta! Los dos hermanos Cassius y Rudian observaron en silencio atónitos, completamente desconcertados por la escena. Olivier, que es todo músculo, la está abrazando. ¿De verdad tan cómoda? Incluso está ronroneando. ¡Qué rabia, estúpidos leopardos negros! ¿No sabéis que es porque soy tan guay? Los leopardos de las Nieves son muy sensibles al calor. Lo descubrí por accidente una vez en una fiesta del té. Rowan no soportaba el calor y no paraba de hacer una rabieta. Menos mal que solo soy medio leopardo de las Nieves. Olivier se giró entonces hacia el mayordomo. Traiga 2 raciones de helado, por favor. Así te vas a convertir de lobo en cerdo. Métete en tus asuntos. Al oír la palabra helado, la cara de Rudian se iluminó de expectación. Se preparó para el capricho definitivo. Mientras tanto, el príncipe heredero Ian había terminado de escribir una carta, listo para que su ayudante la enviara al diseñador real. Me temo que eso no es posible ahora mismo, Alteza. Es el periodo de selección para la princesa heredera. Enviar ropa real a Till seguro que desatará rumores. Pero a Ian no le preocupaba. Mis cumpleaños pasados siempre se han sido extravagantes, pero siempre me he sentido solo. Esta vez, Till me ha invitado personalmente, y debo darle el mejor regalo a cambio. Nada me detendrá. La primera salida de Phil, un viaje de compras, fue gracias a su prima. Había rogado a su padre el duque durante 3 días y 3 noches seguidas para conseguir este privilegio. No hace mucho, Olivier había irrumpido en el territorio del Leopardo Negro y había colmado de afecto a su prima, a quien nunca antes había visto. La afinidad única de Olivia con el viento era un bálsamo refrescante para Till, aliviando la incomodidad que a menudo sentía por el calor generado por su familia de leopardos negros. Así que al día siguiente, tan pronto como Till volvió a su forma humana, buscó a Subtrasim. Antes de que pudiera siquiera hablar, Olivia la cogió en brazos y la abrazó. Eres tan mona, 1000 veces más mona, que en tu forma de bestia. Dime qué quieres, te compraré lo que quieras. ¿Por qué no vienes a quedarte con nosotros? Te daré la mejor habitación. Rudian no pudo evitar interponerse. ¿No es la mejor habitación para el cabeza de familia? No seas absurdo. ¿Acaso puedo echarlo como hago siempre? Till, sobresaltada por este intercambio, agitó rápidamente las manos. No estoy bien. Todo lo que quería en ese momento era estar cerca de Olivier. Prima preguntó con voz suplicante. ¿Puedo sentir tu viento otra vez? Su dulce petición derritió el corazón de Olivier, haciendo que ésta invocara instintivamente un pequeño tornado. Casi arrasa toda la mansión del duque. ¿Estás intentando demoler a todo el clan del Leopardo Negro? Las palabras de Cassius hicieron que Olivia volviera a la realidad. Logró contener el viento justo a tiempo, evitando más daños. Pero el desastre inminente había asustado a Till, quien rápidamente volvió a su forma de leopardo de las nieves. No puedo mimar a mi prima como es debido aquí. ¿Por qué no salimos fuera para evitarlo? La gente de fuera no será como la del templo. No te preocupes, el mundo exterior no da miedo. La celebración se acerca, así que ¿por qué no practicamos antes? ¿Pero me dejará salir, padre? No te preocupes, tengo una solución. Su método era simple y universalmente efectivo: montar una rabieta en el suelo.
Ni siquiera Cassius pudo resistir el dramático espectáculo de su hija. Purdy cubrió rápidamente los ojos de Teal, rezando en silencio para que su hermana pequeña no aprendiera esta táctica. Padre solo, quiero experimentar el mundo exterior de antemano para poder estar más cómoda en la celebración, suplicó Teal. Cassius se quedó desconcertado. No esperaba que su hija estuviera tan molesta por la cancelación de la celebración. Luego instruyó a los dos chicos más jóvenes, Rudian y Purdy, para que se aseguraran de que su hermana estuviera bien protegida. Para salir de casa, sin ser vistos, Olivier, el primo de Teal, ideó un plan brillante. Ella colocó a Teal en su forma de leopardo de las nieves dentro de una cesta. Olivier usaría continuamente su afinidad con el viento para mantenerla cómoda dentro. Ahora no había nada de qué preocuparse. Al observar el mundo exterior, Teal encontró todo fascinantemente nuevo. Pronto llegaron a la deliciosa panadería que Olivier había mencionado. Purdy refunfuñó. Podríamos haber comido tarta en casa. ¿Entendéis el concepto de esfuerzo innecesario? Es ridículo. Olivier entonces liberó a Teal de su forma transformada. Teal estaba de muy buen humor, pero mientras esperaban su habilidad de luz, se activó de repente. Se preguntó, ¿podría haber algo mal en este lugar? La primera salida de la pequeña leopardo de las nieves estaba a punto de ser interrumpida nada menos que por el príncipe heredero, el centro. Poco antes, Teal había acompañado con éxito a todos a la pastelería. Después de volver a su forma humana, su cuerpo activó involuntariamente su habilidad de luz. Al mismo tiempo, se oyeron pasos que se acercaban desde fuera. Todos presintieron problemas y se escondieron rápidamente. Por suerte, era solo el camarero. Aquí tiene su tarta. Genial, genial, respondieron intentando sonar despreocupados. Debajo de la mesa, Teal no se atrevía a relajarse rezando para que los dos peces de colores conjurados por su habilidad de luz desaparecieran rápidamente, pero estaban completamente fuera de su control, así que empezó a intentar desesperadamente pensar en cosas aterradoras para distraerse. Pensar en su excéntrico abuelo funcionó y la magia se disipó al instante. Olivier hizo un gesto, ¿ya puedo salir? Sí, sal rápido, susurró. Ya se han ido. Al oír esto, Teal salió rápidamente a gatas y empezó a disfrutar de su merecida merienda y pasteles. Mientras tanto, Madame Descla, la diseñadora real, recibió una carta. Acostumbrada a comunicarse por correo debido a sus frecuentes viajes, reconoció inmediatamente que era un encargo real. Al saber que debía crear un lujoso atuendo para la chica elegida por el príncipe heredero Madame Descla, sintió una oleada de emoción. Parece que Su Alteza se ha enamorado, pensó decidida a no hacer esperar al joven enamorado. Decidió trabajar toda la noche. Hablando de prisas, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Antes de que nadie pudiera responder, el príncipe heredero irrumpió. Creí oír el sonido de lobos. Sabía que te encontraría aquí. Antes de esto, el príncipe heredero había visitado la finca del clan Leopardo Negro. El jefe del clan le había dicho que estaban aquí, así que se había apresurado, todo impacientemente. Para evitar ser reconocido, se había disfrazado. Pero funcionaría realmente su disfraz. Los pequeños lobeznos no iban a darle al príncipe heredero ningún trato especial. Hoy es nuestro día libre, el mío. Y el de mi prima, declaró Purdy. ¿Qué haces tú aquí? Al ver que alguien le cubría las espaldas, Rudy intervino. Sí puedes irte, pero el voto más importante es de Teal. Ella intervino rápidamente en nombre del príncipe heredero. Estoy tan feliz de verte. Ante estas palabras, Purdy y Rudy se quedaron de piedra. Continuaron colmando de elogios al príncipe heredero, haciendo que Rudian se encogiera. Pero lo que le hizo encogerse aún más fue cuando el príncipe heredero le recordó que pronto volvería a la escuela. Yo me encargaré de Teal a partir de ahora. Un golpe verdaderamente devastador. ¿Vuelves pronto a la academia, hermano? Eso significa que no te veré. Solo envíame una carta, le aseguró Purdy, y volveré corriendo a verte. Entonces tendré que aprender hasta escribir, declaró Teal. Al saber que su prima aún no sabía escribir, Olivier se ofreció a enseñarle. Rudian sugirió, solo haz un dibujo, es mucho más fácil. Todos le ignoraron. El príncipe heredero fue el primero en romper el silencio. Declaró que la aparición de Teal podría ayudar al clan del Leopardo Negro a recuperar su poder original. Esta noticia se extendió por todo el imperio. Esto era originalmente un secreto del clan, ahora se había difundido por todo el imperio. Teal ahora, en una posición precaria, sintió un mal presentimiento. A altas horas de la noche, la pequeña leoparda de las nieves se escondió bajo las sábanas, derramando pequeñas lágrimas en secreto. Su padre la pilló en el acto. A pesar de sus intentos de explicarse la prueba irrefutable en su almohada, la delató.
Hacía poco tiempo que la manifestación de su habilidad había resonado por todo el imperio. Varias facciones empezaron a mostrar un gran interés. Los rumores se extendieron dentro del clan, hablando de una cura para su aflicción y un regreso a su antigua gloria y poder. Ahora bañado en una luz radiante, el clan del Leopardo de las Nieves era sin duda su mayor enemigo. No te preocupes, prima. Tienes la protección del clan del Lobo, tranquilizó el príncipe heredero a todos, instándoles a no estar demasiado testosos. Cada familia tiene su propia agenda. No se unirán de la noche a la mañana. Solo por un niño, añadió, y que él también haría todo lo posible por proteger a Til. La inesperada noticia pesó mucho sobre Til, casi asfixiándola esa noche. Padre e hijo comenzaron a discutir contramedidas. El líder del clan, enfurecido por la noticia, desahogó furiosamente su frustración en la mesa. Luego ordenó a su hijo que reforzara la seguridad, prohibiendo a Til salir de la propiedad. Tratar con forasteros era una cosa, pero tener que protegerse de los leopardos de las nieves, que también eran parte del clan Furia, era realmente problemático. Su Majestad probablemente esté meditando sobre el asunto de la princesa herederas ahora. Parece que necesitamos actuar de forma preventiva, pero esto afectaría inevitablemente a Purdy. Cassius tuvo que instar al líder del clan a reconsiderarlo. Mientras tanto, la pequeña Leopardo de las Nieves no podía dormir. Enterró su rostro en la almohada, angustiada por haber causado problemas al clan del Leopardo Negro. La puerta se abrió y su padre entró. Til rápidamente volvió a su forma humana, intentando ocultar las pruebas de sus lágrimas. Pero el resultado era predecible. Las manchas de lágrimas en la almohada reflejaban perfectamente la agitación interna de Til. El corazón de su padre se enjijía por ella. No te preocupes. Til la tranquilizó. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para protegerte. Pero Til no estaba preocupada por sí misma. Estaba preocupada por el clan del Leopardo Negro, puesto en peligro por su culpa. A su padre se le hizo un nudo en la garganta. Conmovido por su preocupación a tan temprana edad, le acarició suavemente el cabello. Antes de que llegaras. El clan estuvo sumido en el dolor durante mucho tiempo. Tu llegada trajo de vuelta la calidez a este hogar, así que no te disculpes. Deberíamos ser nosotros quienes te diéramos las gracias. Al escuchar estas palabras, Til no pudo contenerse más. La sensación de seguridad era sin precedentes. Mientras tanto, el clan del Leopardo de las Nieves vigilaba constantemente a los Leopardos Negros y a las otras 5 familias. El clan del Agua había sido aniquilado y el clan del Viento se había aliado con los Leopardos Negros. La única forma de lidiar con esta niña era unir a las 3 familias restantes. No pudo evitar lamentarse. Ella no mostró ninguna habilidad durante tantos años, y ahora, en la finca del Leopardo Negro, ella brillaba. Era completamente absurdo. Su tía intentó consolarlo, pero el líder del clan no lo permitió, rugiéndole que se fuera. Su tía se dio la vuelta rápidamente y se fue. Era ridículo. Se puso en su contra por una mestiza. Demostraré que Rowan y yo somos los más valiosos. Solo espera, ya viene. La pequeña Leoparda de las Nieves, tras recibir su primer regalo, no pudo resistirse a transformarse en leopardo. No hace mucho. Til, en preparación para el banquete de cumpleaños del príncipe heredero, había movilizado a todos los chefs de la casa. Se había preparado un verdadero festín, nada menos que un banquete imperial manchuján. Como fue a petición de Til, todos habían trabajado con un sentido de misión, aterrorizados por la más mínima imperfección. A Olivier, sin embargo, le importaban poco tales formalidades. Antes de que llegara el invitado de honor, ya había empezado a deleitarse con los postres. Oye, si te lo comes todo, ¿cómo vamos a disfrutarlo nosotros?, protestó alguien. Pero Olivier, siempre tan niño, simplemente se encogió de hombros ante la preocupación. ¿A mí qué me importa? En medio de su divertido duelo por los dulces, el príncipe heredero Ian abrió las puertas del salón de banquetes. Fue el primero en saludarlo. Bienvenido, feliz 11º cumpleaños. Ha pasado un tiempo, ¿cómo has estado? Su Alteza, la joven, rápidamente comenzó a presumir no solo de lo bien que le iba, sino también de que finalmente estaba ganando algo de control sobre su habilidad de luz. Al oír esto, el príncipe heredero pareció complacido. Luego le dio unas palmaditas suaves en la cabeza a Til, pero mientras uno encontraba alegría, otro encontraba su propio placer. Purdy aún sentía una punzada de molestia por el gesto cariñoso del príncipe heredero hacia su hermana. Al ver la expresión hosca del joven Olivia, no pudo resistirse a burlarse de él. «Tienes miedo de que alguien te robe a tu hermanita. Qué ridículo, a Til le gustó más yo». Entonces, se dispuso a demostrar su punto.
Sacando una silla, le ordenó a Till que se sentara a su lado. Sin embargo, antes de que Till pudiera siquiera moverse, el príncipe heredero se adelantó. Él también sacó una silla. Till, siéntate a mi lado. Yo se lo pedí primero, protestó Olivier. Es mi cumpleaños, declaró el príncipe heredero poniendo fin a la competición. Till obedientemente fue y se sentó a su lado. Percy, admitiendo la derrota, sintió que su ánimo decaía. En momentos así, uno anhela consuelo cuando se siente deprimido. Pruébalo para que puedas expresar tus emociones sin reservas. Aquí la gente está dispuesta a escuchar tus preocupaciones y ofrecerte apoyo y ánimo al instante. Conecta con otras personas que entienden por lo que estás pasando. Tu publicación puede recibir respuestas cálidas aliviando tus ansiedades. Únete para que se te pase el mal humor. El príncipe heredero sacó entonces un regalo. Parecía sencillo. No intentarás hacer pasar esto por el vestido de Till, ¿verdad? Alguien espetó. Claro que no. Till abrió rápidamente el regalo. Dentro emanaba un aire fresco y refrescante, trayendo un inmenso alivio al cuerpo de Till sensible al calor. A Purdy se le abrieron los ojos como platos. Esa es la esencia de los Snow Plains, la flor glacial centenaria. Solo florece una vez cada siglo en acantilados helados y nunca se marchita ni se derrite. Puede bajar la temperatura corporal de quien lo lleva. Es increíblemente raro. Esta fanfarronada elevó significativamente el prestigio del príncipe heredero. Afirmó que tales baratijas eran meros tributos y que la tesorería real guardaba muchas más. Añadió que creía que le sentaría bien a Till. En el momento en que lo tocó, Till se transformó involuntariamente en su forma de leopardo de las nieves. Se sintió como si hubiera vuelto a casa. Rodó felizmente sobre la mesa, finalmente libre del calor opresivo. A Olivier y a los demás se les oscurecieron las caras. El príncipe heredero sonrió con suficiencia, habiendo triunfado sin querer sobre los nobles ignorantes. Habiendo absorbido la frescura de la flor, Till se transformó rápidamente de nuevo. Anunció que ella también tenía un regalo para el príncipe heredero, pero es bastante grande, iré a buscarlo ahora. Mientras Till se giraba para recoger el regalo, susurros celosos llenaron la sala. Su primer regalo es para él, se está buscando problemas. Entonces Till salió de la habitación, esforzándose por cargar un regalo más alto que ella misma. Ella pidió tímidamente al príncipe heredero que esperara a estar solo de vuelta en el palacio para abrirlo. Cassius, su padre, se había colado sin ser visto. Había visto que llevaba algo extraño y había venido a investigar. Una expresión de falsa fatiga y exasperación se dibujaba en su rostro. El regalo de leopardo de las nieves resultó ser una matrioshka gigante, lo que le llevó al príncipe heredero 3 días enteros desempaquetar. No hace mucho, en el banquete de cumpleaños, el príncipe heredero le había entregado a Till un tesoro de las arcas reales. Llévalo, puede resistir los vientos abrasadores del clan del leopardo negro. Como regalo de vuelta a Till, con considerable esfuerzo, arrastró una caja grande de la habitación, enfatizando que el príncipe heredero no debía abrirlo hasta que regresara a casa. Recordando el banquete de cumpleaños, verdaderamente fue el mejor de su vida. La sensación de retosar con amigos era tan maravillosa. De vuelta en sus aposentos, no podía esperar a descubrir qué le había dado Till. Desenvolvió la primera capa, una persistente sensación de que algo no iba bien le invadía. Luego, la segunda capa, la tercera, hasta la capa 999. Estaba cansado. Empezó a rezar para que esta fuera la última muñeca rusa, y como por intervención divina lo era. Ante él yacía una reliquia brillante. Estaba perplejo. Entonces recogió las instrucciones que Till había preparado escondidas debajo. Por favor, lleva esto a un lugar sin luz. Un lugar sin luz. Podría estar aludiendo al espacio privado al que Till había entrado una vez. El corazón del príncipe heredero dio un vuelco. Ese lugar albergaba su propia oscuridad, la oscuridad que ninguna reliquia brillante podría iluminar. Pero aferrándose a un rayo de esperanza, obedeció. Cogió el regalo de Till y entró. Después de pasear un rato, el príncipe heredero eligió el lugar perfecto y se sentó con las piernas cruzadas. Colocó el regalo en el suelo. Todavía nada. La decepción lo invadió, pero entonces, como si oyera sus pensamientos, el regalo estalló en una luz cegadora, iluminando toda la habitación. Se quedó atónito. Las habilidades de luz de Till habían alcanzado tal nivel intactas, no engullidas por la oscuridad. Podía sentir la presencia de Till dentro de ella. Mientras tanto, Till yacía en la cama preocupado. ¿Le gustará mi regalo al príncipe heredero? Por supuesto, Mississippi. Trabajaste en ello durante 3 días y noches. Seguiré trabajando duro. Haré un regalo aún más grande y brillante. Varios días pasaron rápidamente.
La diseñadora llegó como prometió, yendo hasta la finca Leopardo Negro para crear un vestido a medida para Till. He oído que solo haces ropa para la realeza. ¿Por qué estás aquí? Simplemente estoy cumpliendo un encargo. El abuelo sospecha. Esos pequeños bribones deben haber hecho algún tipo de trato. Sus pupilas doradas y su cabello blanco, como la nieve, desataron una oleada de inspiración. ¿Tienes un color favorito?, preguntó ella. Till espetó: el oro de nuestro clan. Sería perfecto si hiciera juego con el broche que me dio el príncipe heredero. De repente, la enérgica intervención del abuelo en el asunto cobró todo el sentido en el momento en que Till se transformó. La diseñadora quedó completamente cautivada. Rápidamente le pidió a su secretaria que se apartara. Tenía que experimentar a esta pequeña criatura con los 5 sentidos. Tan suave, algo tan adorable existía en el mundo. Adiós, pequeña. Trabajaré toda la noche, ya verás.